Ahora tenemos que platicar de Gladiador 2, ¿sí? Gladiador 2. De nuevo, una secuela aquí en Sale el Jueves. Una cinta que hay que ser sinceros, desde que salió la 1 en 2001, creo que fue 2001, Ridley Scott ya tenía la idea de hacer una segunda parte, pero esta segunda parte se la iba a dar a Nick Cave, este grandísimo músico, si no lo conocen vayan a conocerlo, y iba a ser más o menos como un musical, algo así, y aparte la historia estaba muy extraña, casi era que este gladiador Máximo regresaba a la tierra, o sea, revivía y era mandado por Dios para hacer como ahí ciertas cosas de justicia e impedir otras cosas de la historia, ¿sí? Muy raro lo que iba a ser, qué bueno que no sucedió en ese momento y que sucede 20 y tantos años después. Una cinta, la segunda parte de Ridley Scott, un Ridley Scott de 86 años, por Dios, estamos hablando de gente ya muy grande haciendo cine todavía, tenemos a él, a Martin Scorsese, a Clint Eastwood, etcétera. No sé, yo descansaría si fuera ellos, pero bueno, entiendo que no quieren. Y que Ridley Scott regresa después de dos fracasos grandes, House of Gucci y Napoleón. Napoleón a mí no me parece tanto un fracaso, pero hablamos de una cinta que no le gustó tanto a mucha gente, que sí es muy bonita visualmente, pero que la historia ahí fue como tambaleándose. Y que su última película como muy reconocida fue El Último Duelo, gran película que fue muy ignorada por allá del 2020, que si en verdad no la han visto, por favor vayan a verla, pero es un director conocidísimo, regresa a esta saga con una segunda parte que al parecer, como ya dijimos, nadie esperaba, pero que sucedió y que aparte trae una forma de conectar la 1 y la 2 de manera bastante curiosa, de la cual ya estaremos hablando, pero primero una sinopsis. Luego de años de los sucesos donde Máximo Décimo Meridio fue reconocido por toda Roma como un ícono para los gladiadores tras su muerte, la cinta nos cuenta la historia de Jano, un guerrero que, luego de la caída de su ciudad y la muerte de su esposa, es reclutado para pelear en el Coliseo Romano. Con la misión de cobrar venganza, Jano descubre su pasado cuando Marcus, un gran conquistador, lo haga enfrentarse con su pasado, a la par de que el derroque de dos emperadores locos será la cereza en el pastel para que Roma cambie. Antes de hablar de el guión, hay que decir que esto es una recuela. Hay que dar el concepto de recuela. ¿Qué es una recuela? Una recuela es cuando agarran un concepto de una película que ya existe, como por ejemplo Gladiador 1, y si hacen avanzar la historia, pero toman los elementos que ya existían en la 1 y los repiten en la 2 porque ya habían funcionado. ¿Con quién hemos visto esto? Por ejemplo, con la última trilogía de Star Wars. Volvieron a tomar la misma historia casi y la vuelven a contar para nuevas generaciones, y a partir de ahí eso es una recuela. Con la sinopsis que les acabo de dar, básicamente me pueden decir todos, y lo acepto, que es la misma película. Y sí, es la misma película. Nos están contando casi la misma historia otra vez. Un guión de David Scarpa, él estuvo detrás de Napoleón, el guión de Napoleón y de Todo el dinero del mundo, también de Ridley Scott. Pero que este guión es eso, toma los elementos que ya existían dentro de la 1, que habían funcionado, los meten aquí a las 2 y le dan unos cuantos agregados que hacen avanzar la historia de manera en que la conectan muy bien la 1 y la 2. No les voy a dar el spoiler central, que ya todos lo deben de saber, de quién es hijo Jano, es más que obvio casi, pero es la forma en la que la historia puede avanzar. ¿Qué más podrían contarnos de esta historia? Afortunadamente tenemos agregados de la 1 también aquí en la segunda parte, sobre todo con el regreso de la actriz Connie Nielsen, porque ella conecta toda la historia. Ya veremos cómo es su personaje, pero ella logra hacer que toda la trama sea muchísimo más circular. Y sobre todo, si en el guión que está escrito desde la 1 hasta esta segunda parte, la escena inicial casi de la primera película a la escena final de esta segunda entrega, vemos que es la misma, podemos entender que están intentando hacer algo muy redondo. ¿Innecesario? Tal vez sí, pero el guión avanza, no podemos quejarnos de que es un guión que no avance. Si se copia a sí mismo, no le veo lo malo si es una recuela. Probablemente hace años y en los 60, 70 hubiéramos dicho, es que en el 2020, 24 vamos a estar haciendo recuelas de cine, la gente nos diría, ¿qué? ¿Por qué? No, es que también vamos a estar haciendo universos cinematográficos.
Nos preguntarían por qué estamos haciendo eso, pero es lo que está sucediendo. No es necesariamente que Hollywood se le caben las ideas, que yo digo que sí, pero esta es la industria del cine ahora. Esto es el guión, esto es la epítome de lo que está pasando dentro del cine. Vámonos con las actuaciones, porque tenemos un elencazo. Sinceramente es un gran elenco, con un Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen y Joseph Quinn. Todos ellos los podemos reconocer por diferentes películas. Paul Mescal, por ejemplo, Aftersun, Poe, gran película Aftersun, si no la han visto vayan a verla, y hace esta personificación de Hanno como un guerrero que sí le da un aire muy cercano a Máximo, pero que sí hay muchísima distancia entre él y Russell Crowe. No estaba tal vez intentando hacer lo mismo, pero sí no es tan entrañable como fue Máximo interpretado por Russell Crowe. Y todos los demás, Pedro Pascal, que ya lo conocemos de The Last of Us, Denzel Washington, Joseph Quinn, que recordamos de Stranger Things, aportan un poco que la cinta sea muchísimo más épica, sobre todo en la forma en la que estos personajes tienen una manera de ser hasta desagradables en cierto punto y que te llevan a que la historia genere el mismo sentimiento que la 1, pero más edulcorado. ¿Por qué digo que edulcorado? Porque parece que están como bajados de volumen. Podrían ser mucho más, como en la 1 fueron mucho más todos los personajes. El personaje de Joaquín Phoenix era odiosísimo, y aquí, a pesar de que Joseph Quinn, como este emperador loco, pudo llegar a serlo, no lo fue, le faltó fuerza y absolutamente a todos, pero entiendo que es porque tal vez quieran adaptarlo a unas nuevas generaciones que no aceptarían la historia igual que nosotros la aceptamos antes. Comentaba fuera de cámara a un buen amigo que esta película para mí es como si agarraras un jugo del sabor que tú quieras, lo pusieras en un vaso, pero para que no te supiera tanto, le pones agua para rebajarlo. Es eso. Cuando, por ejemplo, la 1 es tomarte el jugo así directo. Está rebajado, está diluido y es light. Es como un Gladiador light. Vamos a dejarlo así. Vámonos con la dirección de Ridley Scott. Sabemos que Ridley Scott sabe dirigir, a pesar de que en la película, en la 1, tuvo muchísimos problemas para hacerla. Hubo ahí un montón de cosas que impedían que avanzara de manera correcta, y aparte Ridley Scott no ha sido de estos directores que tenga una carrera tan firme. Tiene muy buenas películas, claro que sí, pero en su momento, por ejemplo, cuando lo tomaron para hacer la 1, los productores no sabían si dárselo o no, porque dudaban de su carrera. Veían que había hecho Alien bien, pero que después había como perdido el camino, y después acá pasa lo mismo. Entrega El Último Duelo y luego me entregas Napoleón y me presentas House of Gucci. Híjole, no sé si darte la 2, pero se la dan y lo hace bien. Todas las peleas que presenta, la forma en la que dirige, lo hace de forma muy grandilocuente, como en la 1. Los escenarios son increíbles, todo lo que vemos está muy bien hecho, a pesar de que sí, pues hay cosas históricas que no están bien ejecutadas, y de que la fotografía, ahorita hablamos de eso, y el CGI no empatan del todo. Hay animales que se ven un poco falsos, hay escenarios que se ven muy de pantalla verde, pero también creo que es porque Ridley Scott ya llegó a una edad en la que no le importa. Probablemente ya con sus 86 años a cuestas, no está como tan listo para tener el ojo y decir, sí, esto ya se ve como las nuevas películas que tienen que verse. No se ve por ahí, pero intenta contar una historia y lo hace bien. Lo hace muy como Napoleón, sí, lo hace muy como Gladiador 1 también, y creo que eso es algo que tenemos que reconocerle. A pesar de su edad, sigue trabajando muy bien. Eso nos hace ir con la fotografía de John Mathison, que estuvo en Gladiador, Doctor Strange. Es el mismo fotógrafo de Pokémon Detective Pikachu y de Logan. Lo que quiere decir que sabe hacer las cosas de manera correcta y que han trabajado en un montón de lugares. Si comparamos Gladiador 1 con Gladiador 2, que es el mismo director de fotografía, para mí hay un gran avance en Gladiador 2, probablemente por la tecnología, probablemente por la experiencia, pero hay un avance y eso también se agradece. A pesar de lo que ya dijimos, el CGI sí termina por ser un poquito chocante. Vámonos rápidamente con la música de Harry Dwayne George Williams, que es el que hizo la música para Pollitos en Fuga 2, Megalodon 2, House of Gucci o El Último Duelo. Aquí respeta mucho lo que hicieron en la 1, Hans Zimmer, si mal no recuerdo. Respeta mucho los leitmotivs, los mantiene sobre todo al final, pero da unos cuantos agregados que son interesantes, pero que sinceramente se escucha mucho como la copia de la 1. ¿Pero por qué no es una queja? Porque todo esto es una copia de la 1. Antes de dar una calificación, creo que si decimos que Gladiador 2 está hecha por el mismo director, por Ridley Scott, creo que está bien.
Si lo hubiera hecho alguien más o si lo hubiera trastocado a alguien más, no estaría tan feliz. Yo por lo menos me la pasé bien. No estoy diciendo que es una joya, no creo que ni siquiera llegue a la temporada de premios, probablemente levante muchas cejas, pero no está tan mal. Si hablamos de segundas partes, si hemos hecho muchas segundas partes de reseña este año, esta es de las menos peores, creo que es más de las mejores. Mi calificación para esta cinta es un 7 cerrado, pasa de panzazo, pero pasa bien. Si es como para pasar el rato, va, pero obviamente no es mejor que la 1, y si me preguntan, creo que era bastante innecesaria.